Hola amigos, ¿cómo están? Ahora sí los extrañé. Fíjense que me castigaron en esta red social de manera inexplicable. No sé por qué me sucedió, porque yo he visto otros compañeros que publican contenido similar y no les ha sucedido nada. Resulta que el día viernes yo compartí imágenes de colocando o difundiendo el tema de la consulta. En las fotografías salía yo colocando lonas en algunas casas. Entonces, en mi perfil personal publiqué las actividades que hice el día viernes por la consulta, y ese mismo día en la noche me llega una notificación donde me dicen que mi cuenta es restringida por 3 días. Y es por eso que hasta el día de hoy vuelvo a aparecer. Se me hizo muy injusto. Estuve yo tratando de investigar el por qué, pero finalmente no encontré ninguna respuesta, porque hay gente que me decía, pues yo he publicado lo mismo y no me ha sucedido nada. Y sí, yo he visto compañeros que publican imágenes y no les ha sucedido nada. Sin embargo, a mí me sancionaron 3 días. También me comentaron algunos contactos, para que ustedes lo chequen, que a muchos de mis seguidores les volvieron a poner una campanita en diagonal para que no les llegue una notificación cuando estamos haciendo un en vivo. Saludos a Irma Aldana desde Ciudad Juárez. Y bueno, pues yo les quiero agradecer mucho que se estén conectando. El día de hoy quiero compartir con ustedes mi opinión sobre Vicente Fox. En eso estábamos. En días anteriores hablamos de Carlos Salinas de Gortari, que es el jefe de jefes, es el que de alguna manera es el padre del PRIAN. Ya hablamos de Ernesto Zedillo. Hoy toca hablar de Vicente Fox, para que mañana ya estemos hablando de el comandante Borolas. Y bueno, aquí el tema es de que Vicente Fox es el que recibe en el año 2000 el gobierno federal, una supuesta alternancia, que para muchos de nosotros no hubo una alternancia como tal, porque el PRI pactó la entrega del gobierno federal. El PRI ya tenía una imagen desgastada, ya la gente no confiaba en el PRI, había mucha corrupción, mucha impunidad, violencia, mentira, pobreza. El logo del PRI ya estaba muy desgastado. Entonces, como en 1988 ya Salinas de Gortari había pactado con el PAN, ya existía el PRIAN. Entonces la cúpula empresarial y política determina descansar al PRI y dicen, vamos a jugar con el PAN para que la izquierda no se posicione. Ya la izquierda tenía una presencia muy importante en aquel entonces con Cuauhtémoc Cárdenas. En el 2000, recordemos que entra Vicente Fox, pero también entra Andrés Manuel López Obrador como jefe de gobierno. Entonces el PRI echa a andar su maquinaria, las instituciones, sus servidores públicos, el Instituto Federal Electoral, a los chayoteros, empresarios, a todo mundo, para que se posicione Fox, y lo logran. En el año 2000 logra el triunfo Fox. Mucha gente pensó que había un cambio, mucha gente creyó que iba a haber alternancia, pero realmente fue una simulación. Por eso se le llama a Vicente Fox el traidor de la democracia, porque ofreció un cambio y mintió. Se chamaqueó a millones de mexicanos que finalmente habían creído en su palabra.
muchos mexicanos fueron engañados y bueno, pues esa entrada de Fox le salió muy caro al país al final. ¿Por qué? ¿Qué es lo que destacó en el periodo de Fox? Voy a leer aquí antes de que se me pasen. Dice saludos desde California, muchos saludos a Jorge Tamayo, gracias por compartir. Bueno, les quiero recordar, ayúdenos a compartir el video para que más gente lo vea. Y recuerden que el día lunes es la consulta. Pónganse abusados, recuerden que hay muchos obstáculos. Les mando saludos a Tuxtepec, Oaxaca. Si tienen dudas dónde les toca votar, mándenme ahorita aquí en los comentarios y aquí ahorita que tengo la computadora, checamos rápidamente dónde les toca votar. Y si no, pues trataré de ayudar en estos 3 días a informar. Pero hay una página para que me ayuden, digamos, si lo pueden hacer ustedes mejor, porque si le escribo a muchos, pues me voy a atascar de mensajes. Ustedes pónganle en Google, pónganle ubicación de mi casilla para la consulta. Y ahí les va a salir un link que los va a llevar a ubicatumesa.ine.mx. Y es muy sencillo. Pones el estado, la sección electoral que viene en la parte de frente de tu credencial y ya te pone exactamente dónde te va a tocar votar. Los que me puedan ayudar, háganlo solos y díganle a sus familiares y a sus vecinos dónde les toca votar. Los que de plano sientan que no pueden utilizar las páginas del INE, voy a tratar de ayudarles por vía mensaje o algunos por aquí. Y bueno, ¿qué les parece si terminando mi video en la transmisión en vivo, en mi página, Elidier Cienfuegos, voy a publicar el enlace para que ustedes puedan encontrar su casilla? Bueno, ¿qué es lo que destaca del gobierno de Vicente Fox? Primer punto, ya hablamos, que no hubo una alternancia como tal, sino fue una alternancia pactada. Los mismos políticos y los mismos empresarios tendrían el poder de las instituciones. Destaca que, por ejemplo, Fox intentó aumentar el IVA en medicamentos y medicinas. Tal vez muchos de ustedes no lo saben porque éramos muy chavos, tal vez otros se nos olvida, pero recuerden que Vicente Fox intentó aumentar el IVA en alimentos y medicinas. En aquel momento la oposición no lo permitió y lo logramos. Pero también lo caracterizó otra cosa. Recuerden que en el 2000 Andrés Manuel López Obrador era jefe de gobierno en la Ciudad de México. Y Andrés Manuel fue el primer político en México que empezó a promover los programas sociales. Y en la Ciudad de México, por primera ocasión en la historia de México, se modifica la Constitución para que el programa de adultos mayores sea un derecho constitucional. Por ley, todos los abuelitos recibirían su pensión universal. Cuando esto lo propuso Andrés Manuel López Obrador, todos los políticos del PRI y del PAN, principalmente Fox, estuvieron en contra. Dijeron que Andrés Manuel era un populista, dijeron que se desperdiciaba el dinero, que mejor ese dinero se lo dieran a los empresarios para que dieran empleos. Estuvieron en contra. Claro, después se dieron cuenta que la gente vio muy bien esa acción a Andrés Manuel y le empezaron a copiar. Le copiaron muy mal a Andrés Manuel porque después ellos en gobiernos panistas y priistas empezaron a meter los programas de la tercera edad, pero no eran una ley, era un programa en la que ellos determinaban a quién sí y a quién no le entregaban, pero nunca lo pusieron en la Constitución. Fue hasta ahora, en el 2018, que ganó Andrés Manuel ya la presidencia de la República, y ahora en todo el país es una ley que los adultos mayores reciben más
reciben su programa de adultos mayores, pero ya reciben 4,100. Y el compromiso es que para el 2024 estarán recibiendo 6,000 pesos mensuales todos, la gente de la tercera edad. También ya reciben los programas los discapacitados, los que tienen alguna discapacidad, y todos los que estudian en la prepa. Claro, esto ya es posible, ya es una realidad en un gobierno de nuestro movimiento encabezado por Andrés Manuel. Pero en el 2000, los políticos del PRI y del PAN decían que era un disparate, que estaba loco Andrés Manuel, que estaba regalando el presupuesto, que nos iba a llevar a la quiebra, que no alcanzaría el dinero. Y todos los medios de comunicación hacían eco, porque desde esas fechas, Televisa, TV Azteca, El Universal, El Reforma, todos esos medios de comunicación repetían lo que los políticos decían. Por eso les recuerdo que cuando se trate de política, no le crean a los medios de comunicación tradicionales, porque ellos dicen lo que un corrupto les paga. Mejor busquen medios alternativos, miren las benditas redes sociales. Me da mucho gusto que ahorita, aunque habemos de 40 a 50 personas en línea, pero tenemos varios videos que finalmente ahorita están vivos, pero en el transcurso de la noche y en el transcurso de mañana más gente ve los videos. Y me da gusto que, por ejemplo, el video donde se habló de Carlos Salinas de Gortari llegó a 30,000 reproducciones. Eso ayuda más que estar viendo medios de comunicación chayoteros. Los que nos están viendo, les pido que compartan el video, compartan en 2, 3 grupos de Facebook para que más gente lo vean. Me pone aquí Adrián Moreno: ¿por qué no hablas de los expriistas que están en Morena? Claro, no te conviene. Renato Pozos, etcétera, etcétera. Ya hemos hablado eso. Finalmente, pasando el tema de los expriistas, nos echamos un debate. Me comprometo que la próxima semana hablaremos de qué pienso de los priistas o panistas que están hoy en Morena. Pero te voy a dar un punto de vista muy concreto. El otro día, un perredista, un traidor perredista, lambiscón del PRI y del PAN, me decía: es que Manuel Bartlett ya está en Morena y venía del PRI. Y yo le decía a ese perredista, le digo: miren, efectivamente hay priistas y panistas que decidieron dejar de apoyar a un gobierno corrupto y decidieron hoy buscar la transformación del país por convicción. Hay otros que son oportunistas, porque también los hay. Morena no es un movimiento perfecto, es como la familia. Siempre hay buenos elementos, hay integrantes de la familia que tratan de hacer el bien, pero también hay integrantes de la familia que a veces cometen o cometemos errores. Y es lo mismo en la política. Hay quienes son oportunistas, sí es cierto. Pero yo le decía a ese perredista: hoy Manuel Bartlett está en nuestro movimiento y todo lo que aprendió en la historia de su vida lo está poniendo al servicio del movimiento hoy, ayudando. Y él salió de un sistema corrupto en el cual tú, perredista, estás queriendo entrar. Mientras te quejas que hay priistas y panistas que están en Morena, tú te estás metiendo en ese sistema corrupto. Ahí está la incongruencia. Que hoy tenemos políticos del PRI y del PAN que se quejan de Manuel Bartlett porque ya salió del PRI, pero ellos están de lambiscones queriendo ser parte de esos políticos corruptos. Pero bueno, no me quiero desviar mucho del tema, porque ahorita el tema es Vicente Fox, pero los leo. Cárcel a esos expresidentes, dice Lina Maga. Así es, y muchos saludos y gracias por estar en esta transmisión en vivo. Lupe Román: como en el fútbol hay selección en Morena, al fin mexicanos. Recuerdo que mi mamá me decía: PRI y PAN son lo mismo, y mira que las mamás no se equivocan. Efectivamente, Lluvia. Gracias a nuestro presidente López Obrador las cosas están cambiando, efectivamente. El Lidier Cienfuegos habla de beneficios, no de basuras expriistas. También, nada más que hay veces que hay que recordarle a la gente, porque hay muchos jóvenes que ya no les tocó vivir
esas épocas de Fox, de Borolas, de Salinas, de Cedillo, se nos olvida. Hoy viven los frutos de una lucha de 30 años, pero también hay que recordar lo que vivimos para lograr el triunfo del día de hoy. Por eso lo estamos haciendo, y esta semana vamos a hablar de esas épocas grises de nuestro México, para la próxima semana hablar de los logros del presidente, y vamos a debatir punto por punto. En Morena somos más los buenos que los malos, no hay duda, no hay duda. En eso tiene toda la razón. No se escucha bien, me dicen que no se escucha bien. Bueno, voy a tratar de poner un micrófono. Me dicen que no se escucha bien. ¿Me escuchan bien o no se escucha bien? Si no, para poner aquí un micrófono. ¿Qué me dicen? Bueno, si alguien más me lo vuelve a poner, conecto un micrófono. Entonces, ¿qué me quedé? Que Fox y los políticos del PRI y del PAN, que siguen siendo los mismos, estuvieron en contra de los programas federales. Fox pactó con los políticos del PRI para que se repartieran, se empezaron a repartir los consejeros del Instituto Federal Electoral en aquel entonces. Antes el Poder Judicial era integrado por gente que seleccionaba el presidente de la República y eran afines al PRI. Pues ya con Fox empezaron a repartirse los ministros de la Suprema Corte de Justicia, se empezaron a repartir los estados donde la izquierda podía ganar. El PRI decía, te dejo ganar al PAN para que no vaya a ganar el PRD en aquel entonces, porque hubo un tiempo que el PRD fue un instrumento de lucha del pueblo. Hoy ya no, hoy es un instrumento del PRI y del PAN. Entonces empezaron a repartir gobiernos municipales, estatales, pero entre el PRI y el PAN. Vamos a recordar un acto que marcó no solamente a Fox, sino a Enrique Peña Nieto. Porque cuando Fox era presidente de la República, Enrique Peña Nieto era gobernador del Estado de México, y nos tocó vivir estos hechos de violencia de Atenco, cuando el gobierno federal empezaba a querer instalar el aeropuerto en Texcoco. Muchos de ustedes sabrán que yo nací y crecí en el municipio de Texcoco. Yo estudiaba en la prepa. Les quiero yo contar la anécdota que yo me fui a meter a Atenco con tres amigos, y nos tocó estar con la gente, los líderes de Atenco que estaban defendiendo sus tierras. A mí me tocó estar esa ocasión cuando los granaderos nos encapsularon, nos aventaban gases lacrimógenos y la gente se defendía. Participaron hombres, mujeres, jóvenes. Hubo balazos. Me acuerdo que como a 50 metros de donde estábamos cayó un muchacho que le habían dado un balazo, un joven que murió en ese momento. Y ese día, afortunadamente, en la noche, yo me fui a mi casa porque pues, no me dejaban no llegar a mi casa. Y afortunadamente yo me salí en la madrugada, y cuando desperté para ir a la escuela, prendo las noticias, 6 de la mañana, ya había entrado pues los granaderos a Atenco, y pues violando los derechos de toda la gente, mujeres violadas, hombres golpeados, hombres muertos, entraron a domicilios sin orden de un juez, desde luego, con toda la impunidad y prepotencia que caracteriza siempre a los gobiernos del PRI y del PAN. Desde luego mucho quedó en impunidad, pero la gente de Atenco estaba defendiendo sus tierras, los ejidatarios, les querían pagar, decía mi papá, a precio de una Coca-Cola al metro cuadrado. De una Coca-Cola de aquel entonces, no de ahorita. Ahorita ya la Coca-Cola está en 15 pesos. Pero en ese tiempo estaba a 7 pesos. A 7 pesos el metro cuadrado. Vicente Fox, respaldado por Peña Nieto y Borolas,
querían pagarle a los ejidatarios el metro cuadrado por la construcción del aeropuerto. Un mes después viene la lucha de los maestros en Oaxaca, la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, algo así era, que también mandaron a los granaderos y desaparecieron a muchos maestros. Muchos maestros no volvieron a regresar con sus familiares. Los mataban, los golpeaban, muchos presos políticos. Entonces, en el gobierno de Fox incrementó el chayote, porque precisamente como tenían que tapar todos estos actos de corrupción, tenían que gastar mucho dinero para tratar de limpiar la imagen. Yo me acuerdo que antes no existían las redes sociales. Mi abuelo todos los días compraba el periódico, pero compraba el periódico chayotero, y en aquel entonces él creía en los que se dedicaban a la comunicación. Desconocía a mucha gente que cuando se habla de política es porque había dinero de por medio. Y bueno, no vamos a olvidar los actos de corrupción de Fox, donde hubo contratos multimillonarios de miles de millones de pesos, donde se le entregaron concesiones a los hijos de Marta Sagún, lo de oceanografía. Miles de millones de pesos ganaron la familia Sagún simplemente por tener un pariente que era un corrupto presidente de la República. Y a eso le aumentamos la crisis política que generó Fox con el desafuero, donde le tenían tanto miedo a Andrés Manuel, porque a partir de esas fechas Andrés Manuel se convirtió en el dirigente más importante de México, porque desde los años del 2002-2003 hasta la fecha, López Obrador ha marcado la agenda política del país. Entonces, tenían miedo el PRI y el PAN de ser derrotados ante Andrés Manuel López Obrador, y se ponen de acuerdo el PRI y el PAN y Andrés Manuel por intentar construir un camino que va a un hospital. Le quitan el fuero y lo tratan de meter a la cárcel. No les importaba tanto que Andrés Manuel estuviera años preso. Lo único que querían era que pisara la cárcel, porque con un minuto que pise la cárcel estaría inhabilitado para ser candidato a la presidencia de la República. Todas las encuestas lo ponían en primer lugar, había que deshacerse de él. Y un intento fue quitarle el fuero para meterlo a la cárcel y así evitar que fuera candidato del pueblo. Déjenlo rápido aquí. Ángeles Cienfuegos a votar. Jorge Tamayo, yo voté por Cuauhtémoc Cárdenas cuando Fox Quesada. Muy bien, siempre de izquierda. Mucho orgullo y muchas felicitaciones a toda la gente que es auténtica de la izquierda. Los que siempre han pertenecido al movimiento de izquierda, que siempre votaron por la izquierda, porque son los que han acompañado esta lucha que no empezó en el 2006, ni en el 2012, ni en el 18. Esta lucha es desde antes del 88. Adrián Moreno Lidier, pero los que se pasaron a Moreno son los peores personajes, más perversos. No, discúlpenme los perdos. Ese está loco. Ahora resulta que Bartlett era el jefe de Salinas, de Fox, de Borolas, de Peña, de Cedillo, de José Antonio Mil, de Ricardo Anaya, ¿no? Los que ahorita están son los chalanes. Nos admitimos el derecho de recibir a los más corruptos del país, que siguen siendo la oposición ahorita. Ahorita los que están en contra de Morena, los que están en contra de la 4T, son los peores personajes, son el cáncer político de México. Entonces, Adrián, o trabajas para un político o no estudiaste. A lo mejor ibas a la escuela, pero no estudiabas. N. Ríos, hola, buenas noches. Aquí en donde vivo no sé si van a votar el domingo. Por supuesto que sí. Nada más dime de qué colonia eres o de qué estado eres y cuál es tu sección electoral y te digo dónde te toca votar. El mayor auge de corrupción del PRD fue con los llamados chuchos. Efectivamente, el PRD se echó a perder.
La próxima semana hablaremos de lo que significa el PRD en el país. Bueno, entonces, no pudieron parar a López Obrador con el fraude, perdón, no pudieron parar a López Obrador con el desafuero. Esa lucha la ganó Andrés Manuel, y en el desafuero hubo un hecho histórico: la marcha más grande de la historia de México. Más de 1 millón de personas apoyando el no al desafuero, el cual me siento orgulloso, contento de haber estado en ese hecho histórico, el no al desafuero. Después tomamos Reforma, que miren hoy la hipocresía de los chayoteros y de los políticos del PRI y del PAN, que puta le hicieron una guerra sucia a Andrés Manuel por haber tomado Reforma. Decían que nos íbamos a ir a la quiebra, que México se iba a quedar pobre y no sé cuánto y más inventaban. Pero ahora con los de Frena, ahora que Andrés Manuel es presidente, fueron a intentar tomar Reforma y el Zócalo de la ciudad. Nada más que ellos no lo hicieron con gente, ellos no lo hicieron con el pueblo. Ellos compraron casas de acampar vacías porque no había gente que quisiera apoyarlos, y la atascaron así de puros objetos, porque tienen dinero para poner objetos, pero no tienen el amor del pueblo. Bueno, en la próxima semana vamos a platicar de las anécdotas de todo esto que vivimos en la resistencia pacífica, porque el movimiento de Andrés Manuel fue pacífico, de los pocos en el mundo. Y como no pudieron detener a Andrés Manuel, en el 2006 vivimos uno de los fraudes electorales más cínicos, más descarados, no solo de México, sino del mundo. Con ayuda del Instituto Federal Electoral, que siempre nos ha costado millones de pesos mantenerlo, pero nunca nos ha servido para nada. Con ayuda del PRI y del PAN. Con ayuda de Claudio X González y muchos empresarios corruptos que son de la élite, de la clase política y empresarial, que durante 30 años dominó al país y que hoy quieren regresar al poder para seguir viviendo a costa del pueblo. Por eso no le crean a Loretito, no le crean al payaso Broso, a Denise Dresser, a Enrique Krause, que yo siempre he dicho que no es intelectual. Él es una persona que le pagan por escribir y por eso tuvo éxito, porque le servía al régimen. Si él hubiera sido un intelectual, no hubiera sido millonario, y muchos otros más. Entonces, metieron millones de dólares en la televisión para engañar a la gente y llevar a cabo el fraude electoral. Ese fraude electoral nos costó que hoy México sufra de violencia, de sangre, desempleo, de mala atención en salud, de poca cobertura en salud, poca cobertura en educación, infraestructura educativa, en el sistema educativo, en el desempleo, en que no tengamos medios de comunicación auténticos, honestos, en que no tengamos buenos ciudadanos, no me refiero en lo general, sino que no buenos ciudadanos, sino que no tengamos una clase política honesta, donde se discutan y debatan ideas y formas de gobierno. Hoy lo que vemos es una banda criminal que tiene apoderado el PRI y el PAN, que quiere llegar a México no a gobernar, sino a saquear la nación. Entonces, esto es lo que vivimos con Fox. En conclusión, corrupción donde enriqueció a su familia a través de Marta Sagún, los hechos de Atenco, estar en contra de los programas federales que benefician al pueblo, en contra de los maestros de Oaxaca que fueron desaparecidos, el desafuero y el fraude electoral que para imponer a Calderón. Acuérdense que hasta el Baester Gordillo hablaba con gobernadores, los Moreira de Coahuila, hablaba con gobernadores para decirles, ¿saben qué? El día de la elección
estamos perdiendo. Necesitamos que cambien la votación, que no voten por el PRI, voten por el PAN. Y entonces le dieron la instrucción a los gobernadores del PRI que el fraude electoral fuera a favor del PAN, porque Andrés Manuel López Obrador estaba ya triunfando en la elección. Y yo les quiero decir algo, el domingo vamos a tener una consulta, algo muy parecido a una elección. ¿Y qué creen? Va a ser la primera elección, porque es consulta, limpia. ¿Y saben por qué va a ser limpia? Porque los del PRI y los del PAN no van a participar. Por lo tanto, no va a haber robo de urnas, no va a haber compra del voto, no va a haber despensas, láminas, pollos, medio pollos, patos, cerdos, marranos, cochinos que ensucien esta elección. Un abrazo y ayúdenos a compartir el video. Denle like, comenten y compartan para que esto crezca. Ya habilité mi canal de YouTube porque como ya vi que me están reduciendo en el Facebook, dije por cualquier cosa vamos a hacer un canal de YouTube. Y ya hice un canal de YouTube que se llama Cuarta Transformación y aparece un logo de un muñequito con camisa roja y pantalón azul. Yo creo que debí de haber puesto otro nombre, el mío, pero bueno, ya le puse así, Cuarta Transformación, ahí se llama el canal. Voy a poner también el link para que si no nos vemos en el Facebook, nos vemos en YouTube, pero ya no nos ponemos a quedar sin comunicación. Les mando un fuerte abrazo a todos ustedes y recuerden que ya en 5 días vamos a iniciar la justicia, vamos a exhibir a esos corruptos jefes políticos del PRI y del PAN. 1 de agosto vamos a nuestra casilla a votar por el sí. Les mando un fuerte abrazo y ya les dije, terminando el video pongo el link para que ubiquen su casilla. Nos vemos el día de mañana para hablar de el comandante Borolas.